tema principal de este programa lo he elegido por el hecho de que el precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que por cierto ha sido nombrado recientemente cardenal, ha sido creado, se suele decir así eclesiásticamente, ha sido creado cardenal por el Papa Francisco, Monseñor Ladaria, además es español, es mallorquín, pues él será el cardenal precepto de la Doctrina de la Fe. Él ha escrito un artículo en el Observatorio Romano esta semana sobre una cuestión que con cierta frecuencia pues suele ser motivo también de crítica hacia la Iglesia Católica por la incomprensión de lo que es su doctrina, ¿no? Sobre el tema del llamado sacerdocio de la mujer, o del supuesto derecho de que el sacerdocio, de que el orden sacerdotal se administre pues indistintamente a hombres o a mujeres, ¿no? Bueno, él ha escrito un artículo en el Observatorio Romano, pues escrito lógicamente con mucha precisión, ¿no? Como es propio de quien es el responsable último de esa Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces es cortito, lo voy a leer e intercalo a una serie de comentarios. El título del artículo es El carácter definitivo de ordenatio sacerdotales, sobre algunas dudas. Vamos a ver. Ha comenzado eligiendo para su artículo un versículo del Evangelio de San Juan que os puede igual sorprender, pero me parece muy clave. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Y comenta: si la Iglesia puede ofrecer vida y salvación a todo hombre, se debe a su arraigo en Jesús, su fundador. Este enraizamiento tiene lugar ante todo a través de los sacramentos, con la Eucaristía en el centro. Instituidos por Cristo, son los pilares fundadores de la Iglesia que continuamente la generan con su cuerpo y su esposa. Íntimamente vinculado a la Eucaristía es el sacramento del orden sagrado, en el que Cristo se presenta a la Iglesia como fuente de su vida y obra. Los sacerdotes están configurados con Cristo sacerdote de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo cabeza. Cristo quiso conferir este sacramento a los 12 apóstoles, todos hombres, quienes a su vez lo comunicaron a otros hombres. La Iglesia siempre se ha sentido obligada por esta decisión del Señor, que excluye que el sacerdocio ministerial pueda conferirse válidamente a las mujeres. Así lo dijo Juan Pablo II en una carta apostólica titulada Ordenatio Sacerdotalis, que se publicó el 22 de mayo de 1994, y enseñó que con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, y en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, en respuesta a una duda sobre la enseñanza de esta carta apostólica Ordenatio Sacerdotalis, reiteró al año siguiente que es una verdad esta es una verdad que pertenece al depósito de la fe. Desde este punto de vista, es motivo de grave preocupación que aún se escuchen voces en algunos países que cuestionan la validez de esta doctrina. Para sostener que esto no es definitivo, se argumenta que no se ha definido ex cátedra y que una decisión posterior de un futuro papa o de un concilio podría, por lo tanto, revocarla. Sembrar estas dudas causa una gran confusión entre los fieles, no solo acerca del sacramento del orden sagrado como parte de la constitución divina de la Iglesia, sino también acerca del magisterio ordinario que puede enseñar infaliblemente la doctrina católica. Primero, con respecto al sacerdocio ministerial, la Iglesia reconoce que la imposibilidad de ordenar a las mujeres pertenece a la sustancia del sacramento del orden sagrado. La Iglesia no tiene capacidad para cambiar esta sustancia, porque es precisamente sobre la base de los sacramentos instituidos por Cristo que ella se genera como Iglesia. Es decir, no solo es una cuestión de disciplina, sino también de doctrina.
ya que se refiere a la estructura de los sacramentos, que son el lugar original del encuentro con Cristo y de la transmisión de la fe. Bueno, esta es la primera parte del artículo que yo subrayaría en él, pues el hecho de que Monseñor Ladaria ha partido de ese texto de yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y cómo la Iglesia no es dueña de lo que ha recibido de Jesucristo, sino que tiene que estar continuamente bebiendo en relación a lo que ha recibido de Jesucristo, como los sarmientos tienen que estar unidos a la vid. Si tú a los sarmientos les separas de la vid, se secan. Bueno, pues así la Iglesia está arraigada en Jesucristo. Y los sacramentos pues no tiene la capacidad, primero, si son 7 los sacramentos que Jesucristo puso en manos de la Iglesia, la Iglesia no tiene capacidad de que sean 6 o 8, no, son 7. Y si recibió de la Iglesia, de Jesucristo, pues esos sacramentos con una determinada estructura sacramental, no tiene capacidad de cambiarlos. O sea, no es que no quiera, no, es que no tiene capacidad. No es una cuestión disciplinar, es una cuestión de estructura sacramental, ¿no? Como el sarmiento está unido a la vid. Y, por ejemplo, pues la Iglesia no podría cambiar y decir, a ver, no se puede cambiar el sacramento de la Eucaristía, porque, ojo, que sepáis que ha existido en la historia de la Iglesia la siguiente pregunta. Por ejemplo, las tribus nómadas del norte de África, que hay algunas, ¿no? En ellas hay algunos cristianos, y que tienen una gran dificultad en poder conseguir, por ejemplo, trigo, y sin embargo podrían utilizar otro elemento para celebrar la Eucaristía distinto al trigo o distinto al vino. O sea, no podrían celebrar la Eucaristía con leche de camello en vez de con vino, y no podrían hacerlo con otro elemento en vez de con trigo. Entonces la Iglesia también ha respondido a cuestiones como esas y ha dicho no nos sentimos con la capacidad de decir hagamos una Eucaristía con leche de camello y con arroz, en vez de con trigo y vino. La Iglesia ha dicho no tenemos la capacidad de cambiar la estructura que viene de Jesucristo. Si usted no tiene los elementos para celebrar la Eucaristía de pan y vino, bueno, pues si no puede celebrarla, haga usted una oración, la gracia de Dios vendrá a ella de otra manera, y cuando pueda celebrar la Eucaristía ya la celebrará entonces. Pero no podemos nosotros cambiar la estructura que viene de Jesucristo. Bueno, en ese sentido, lo que es llamativo es que Jesucristo eligió 12 varones, 12 apóstoles para configurarles, para transmitirles, ¿no?, esa llamada a celebrar los sacramentos. Y siendo así que Jesús fue muy libre de las costumbres que existieron en Israel, pues en las que la mujer era excluida de muchas cosas. En eso Jesús fue absolutamente novedoso. Novedoso, como por ejemplo tenía grupos de mujeres que le seguían, lo dice explícitamente el Evangelio, de cómo también, por ejemplo, pues hablaba y se relacionaba con las mujeres como con esa samaritana que haces hablando con esa mujer. O sea, Jesús fue verdaderamente libre ante esas costumbres de Israel, pues que en nuestras categorías diríamos que eran muy machistas. Y Jesús fue libre frente a ese machismo de ese contexto cultural en el que él vivió. Y fijaros qué lugar tan clave y central le dio a María, como casi aquella que en el colegio que convocó el colegio apostólico para que viniese el Espíritu Santo en Pentecostés, pero sin embargo ella no recibió el sacerdocio. O sea, es decir, que en Jesucristo hubo una decisión absolutamente libérrima, por supuesto, de elegir a 12 varones para transmitirles, ¿no?, encomendarles, configurarles con el sacramento del orden. Y nosotros, ¿quién somos? O sea, y la Iglesia, desde el minuto 1, cuando ordenó nuevos sacerdotes o nuevos apóstoles, lo hizo siguiendo ese punto de partida de Jesucristo. Entonces la Iglesia no se siente con capacidad de cambiarlo. Esa es la primera afirmación. Sigo adelante con el artículo, que lógicamente profundiza más. Dice Monseñor Ladaria,
precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en este artículo publicado en el Observatorio Romano. Por lo tanto, no encaramos un límite que impida que la Iglesia sea más efectiva en su actividad en el mundo. Si la Iglesia no puede intervenir, de hecho, es porque en ese punto interviene el amor original de Dios. Está trabajando en la ordenación de sacerdotes para que la Iglesia siempre posea en cada situación de la historia la presencia visible y efectiva de Jesucristo como principal fuente de gracia. Consciente de que en obediencia al Señor no puede modificar esta tradición, la Iglesia también se esfuerza por profundizar en su significado, ya que la voluntad de Jesucristo, que es el Logos, nunca carece de significado. El sacerdote, de hecho, actúa en la persona de Cristo, esposo de la Iglesia, y su condición de hombre es un elemento indispensable de esta representación sacramental. Ciertamente, la diferencia de funciones entre hombres y mujeres no trae consigo ninguna subordinación, sino un enriquecimiento mutuo. Recordamos que la imagen completa de la Iglesia es María, la Madre del Señor, que no recibió el ministerio apostólico. Así vemos que lo masculino y lo femenino, el lenguaje original que el Creador ha inscrito en el cuerpo humano, se retoma en la obra de nuestra redención. La fidelidad al plan de Cristo para el sacerdocio ministerial es precisamente lo que permite entonces profundizar y promover cada vez más el papel específico de la mujer en la Iglesia, dado que en el Señor ni mujer sin varón, ni varón sin mujer. Además, esto puede arrojar luz sobre nuestra cultura, que lucha para comprender el significado y la bondad de la diferencia entre hombre y mujer, que también afecta a su misión complementaria de la sociedad. Dejo aquí la lectura de estos 2-3 párrafos y un breve comentario. A ver, lo que aquí viene a decir Monseñor Ladaria es, a ver, si ha sido Jesucristo, si es el Hijo de Dios, el esposo de la Iglesia, el que ha dado luz a la Iglesia, el que más nos ama y el que desea, quiere nuestro bien, y el que no solo el que quiere nuestro bien, sino el que puede darnos, ¿no?, el bien de la Iglesia, lo que no podemos es plantear este tema del sacerdocio, de que Jesucristo eligió el sacerdocio solo para varones y no pueden ser las mujeres, y entonces, claro, la Iglesia no puede cambiar esto. Pues fíjate tú qué límite tenemos ahí, ¿no? Qué límite que hace que la Iglesia no pueda ser más efectiva en el mundo. A ver, no se puede plantear así, porque entonces parecería que es Jesucristo el causante de algo que a la Iglesia le quita efectividad. A ver, eso no se puede ver así. O sea, eso es un cálculo humano que no parte de no tiene, ¿no?, la capacidad de fe de hacer una lectura viendo las cosas desde Jesucristo. Vamos a ver las cosas desde Jesucristo, porque Él siempre quiere nuestro bien. Luego, esto no va a ser ningún obstáculo, ningún muro, todo lo contrario. Va a ser algo que en la medida en que sea bien entendido, nos ayude a evangelizar más y a llegar más al corazón del mundo. Ahora, para que esto sea posible, hay que ver las cosas desde los ojos de Dios, no desde las proyecciones o las categorías nuestras que están proyectando en la vida de la Iglesia y proyectando en los temas de fe esquemas absolutamente ajenos, ¿no?, ajenos a ellos, ¿no? Claro, si uno plantea un sacramento desde el punto de vista de la emancipación de la mujer o desde la lucha de géneros, pues, a ver, es que estamos distorsionando la realidad completamente. Entonces, hay que verlo desde otra perspectiva. Y desde la perspectiva de Dios, seguro que es para nuestro bien y para poder llegar mejor al corazón del mundo. Entonces dice, a ver, como Dios es el Logos, dice. El Logos quiere decir que la voluntad de Dios no es porque lo ha dicho Dios y se acabó. Como lo ha dicho Dios, pues entonces, aunque no entendamos absolutamente para nada, ¿no?, porque es, pues, a obedecer y a callar. Pues no tiene que ser esa. Como Dios es el Logos, es razonable. Luego hay que intentar comprender esas razones que también conjugan con la conveniencia del hombre y de la mujer, ¿no? También, por cierto, ayer o antes de ayer enviaba yo a redes sociales
otro mensaje en esta, ¿no?, en esta misma clave que decía lo siguiente, ¿no? Tenemos que ser razonables, no racionalistas, pero sí razonables. No es razonable ser racionalista, pero no es razonable renunciar a hacerse preguntas de conveniencia. ¿Por qué eligió Jesucristo a 12 varones y no a 6 hombres y 6 mujeres, como se haría hoy, ¿no?, desde categorías nuestras, ¿no?, en las que indistintamente en una función puede haber hombres y mujeres? ¿Por qué Jesús, sin embargo, hizo eso? Siendo así que él ama, ¿no?, nos ama a todos nosotros infinitamente más que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pues porque hay otro tipo de razones que tenemos que ir descubriendo. Entonces dice aquí este artículo de Monseñor Ladaria, dice una cosa muy interesante, que igual que en el Génesis, ¿no?, se dice hombre y mujer los creó, y subraya eso, como en la masculinidad y en la feminidad, ¿no?, está escrita pues no únicamente una funcionalidad, no, sino que se es hombre o se es mujer. Ser hombre o ser mujer no es una cuestión que meramente afecte a una funcionalidad, sino a la identidad. Fíjate, por ejemplo, que el Génesis no dice negros y blancos los creó. No dice negros y blancos los creó. Porque ser blanco, ser negro, eso no afecta a tu identidad interior. No. Pero ser hombre o ser mujer sí. Tú no tienes sexo femenino, tú no tienes sexo masculino, tú eres hombre o eres mujer. Y sin embargo, en el tema de la raza es distinto. Tú no eres un negro o tú no eres un blanco, por Dios, eso no es así. Tú eres un ser humano, un hombre, una mujer de raza negra o de raza blanca, pero lo de tener un color de piel, otro color de piel, eso no afecta a tu identidad, es algo que tienes, pero no que eres. Pero ser hombre o ser mujer no es algo que tienes, es algo que eres. Bueno, pues lo que dice, ¿no?, aquí Monseñor Ladaria, es que eso que afecta, ¿no?, a lo creacional, nuestra identidad psicológica, también ha sido asumido eso mismo por Dios a la hora de llevar adelante la obra de la redención. Leo la frase que dice: recordamos que la imagen así vemos que lo masculino y lo femenino, el lenguaje original que el Creador ha inscrito en el cuerpo humano, se retoma en la obra de nuestra redención. O sea, en la obra de nuestra redención uno lleva adelante también la obra de la redención. Dios ha llevado adelante esa obra también sirviéndose de toda la significatividad que tiene el ser hombre o el ser mujer. Y Jesucristo se ha presentado ante el mundo como esposo de la Iglesia. Esposo de la Iglesia. Y el sucesor y los apóstoles y los sucesores de los apóstoles que llevamos este anillo que significa el desposorio con la Iglesia, nos estamos también configurando con ese Jesucristo que se encarnó como varón y quiso, ¿no?, también en su identidad masculina significar el desposorio con la Iglesia. Y esto, fijaros, ¿no?, dice: además esto puede arrojar luz, dice Monseñor Ladaria, sobre nuestra cultura, que lucha para comprender el significado y la bondad de la diferencia entre el hombre y la mujer, que también afecta a su misión complementaria en la sociedad. O sea, es decir, estamos en este momento frente a este influjo de la ideología de género que intenta borrar cualquier diferencia entre hombre y mujer. Dice él, es que estamos luchando para entender la bondad de la diferencia. Claro que existen diferencias o existen, digamos, discriminaciones absolutamente contrarias, ¿no?, a la dignidad del hombre y de la mujer. Pero la diferencia, toda diferencia, no es contraria a la dignidad del hombre y de la mujer. Toda la diferencia no es discriminatoria, sino las que son contrarias al ser.
Entonces dice, estamos luchando para comprender el significado y la bondad de la diferencia entre el hombre y la mujer. Dice, cómo uno cuando actúa como hombre, como actúa como mujer, está dignificándose más a sí mismo y está aportando más, ¿no?, al bien común de la sociedad. Bueno, continúo leyendo el artículo de Monseñor Ladaria. En segundo lugar, las dudas que se suscitan sobre la definición, ¿no?, de Ordenatio Sacerdotalis. Os recuerdo que Ordenatio Sacerdotalis es el título de la carta apostólica que escribió San Juan Pablo II. Las dudas que se suscitan sobre la definición de Ordenatio Sacerdotalis también tienen serias consecuencias en la forma en que entendemos el magisterio de la Iglesia. Es importante reafirmar que la infalibilidad no concierne sólo a los pronunciamientos solemnes de un concilio o del sumo pontífice cuando habla ex cátedra, sino también a la enseñanza ordinaria y universal de los obispos diseminados por todo el mundo. Cuando proponen en comunión entre sí y con el Papa la doctrina católica que debe mantenerse definitivamente, Juan Pablo II se refirió a esta infalibilidad en Ordenatio Sacerdotalis. Así, no declaró un nuevo dogma, sino que, con la autoridad que se le confirió como sucesor de Pedro, confirmó formal y explícitamente, para eliminar toda duda, lo que el magisterio ordinario y universal ha considerado a lo largo de la historia de la Iglesia como perteneciente al depósito de la fe. Precisamente esta manera de pronunciarse refleja un estilo de comunión eclesial, ya que el Papa no quería obrar solo, sino como un testigo que escucha una tradición ininterrumpida y vivida. Por otra parte, nadie negará que el magisterio pueda expresarse infaliblemente sobre verdades que están necesariamente relacionadas con lo que se revela formalmente, ya que sólo de esta manera puede ejercer su función de salvaguardar y exponer fielmente el depósito de la fe de una manera santa. Una prueba más del compromiso con el cual Juan Pablo II examinó la cuestión es la consulta previa que él quiso llevar a cabo en Roma a los presidentes de las conferencias episcopales que estaban seriamente interesadas en este tema. Todos, sin excepción, los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo declararon con toda convicción que mediante la obediencia de la Iglesia al Señor, ella no tiene facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Benedicto XVI también insistió en esta enseñanza, remarcando en la misa crismal del 5 de abril del 2012 que Juan Pablo II declaró de manera irrevocable que la Iglesia no tenía autorización del Señor con respecto a la ordenación de las mujeres. Bueno, breve comentario. Lo que aquí dice Monseñor Ladaria es que, vamos a ver, aunque para afirmar esto de que la Iglesia no tiene autoridad para cambiar esta tradición que viene desde el mismo Jesucristo, aunque la Iglesia al decir esto no lo ha hecho utilizando una fórmula ex cátedra, ¿no?, pues como la ha hecho, por ejemplo, para definir la Inmaculada Concepción de la Virgen María, o la Asunción de María a los cielos, no ha utilizado esa fórmula de ex cátedra, o no lo ha hecho una declaración solemne de un concilio. Bueno, eso no quiere decir que porque no haya recurrido a esas fórmulas solemnes sea un tema discutible o sea un tema que pueda cambiarse. No, aquí lo que dice es que aunque sea afirmado por vía de magisterio ordinario, se puede perfectamente por vía de magisterio ordinario y universal afirmar algo como definitivo e irreformable, como que es la posición de la Iglesia definitiva que pertenece a nuestra fe y es irreformable, porque no es cierto que la única manera de afirmar una fe como definitiva e irreformable sea la de la definición ex cátedra o la declaración solemne del concilio. No, cuando toda la Iglesia, en toda su tradición, en 2000 años, ha afirmado continua y constantemente, etcétera, eso tiene esa categoría, ¿no?, de doctrina, digamos, definitiva y reformable. Y termina el artículo de Monseñor Ladaria, precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, con las siguientes palabras. Benedicto XVI más tarde preguntó en relación a algunos que no habían aceptado esta doctrina: ¿pero la desobediencia es verdaderamente un camino? ¿Se puede ver en esto algo de la configuración con Cristo, que es el presupuesto de toda renovación?
¿O no es más bien solo un afán desesperado de hacer algo, de transformar la Iglesia según nuestros deseos y nuestras ideas? El Papa Francisco ha vuelto al tema en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, reafirmó que el sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo esposo que se entrega a la Eucaristía es una cuestión que no se pone en discusión, e invitó a todos a no interpretar esto, la doctrina, como una expresión de poder, sino de servicio, para que la dignidad igual de hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo pueda ser percibida mejor. En la conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de su viaje apostólico a Suecia el 1 de noviembre de 2016, el Papa Francisco reiteró sobre la ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica, la última palabra clara fue dada por San Juan Pablo II, y esto permanece. En este tiempo, cuando la Iglesia está llamada a responder a tantos desafíos de nuestra cultura, es esencial que permanezca en Jesús como las ramas de la vid. Es por eso que el Maestro nos invita a asegurar que sus palabras permanezcan en nosotros. Si guardas mis palabras, permanecerás en mi amor. Solo la fidelidad a sus palabras, que no pasarán, aseguran que estamos enraizados en Cristo y en su amor. Solo la aceptación de su sabio plan, que toma forma en los sacramentos, fortalece las raíces de la Iglesia, para que ella pueda dar el fruto de vida eterna. Bueno, pues un artículo, como veis, pues que tiene mucha trascendencia, pues porque está escrito en este momento, porque ha sido nombrado cardenal, precepto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el que dice, a ver, que no estemos intentando, pues desde nuestras ideologías, configurar la Iglesia desde nuestras ideologías. Lo que tenemos que hacer es ser fieles, como la vid, como los sarmientos están unidos a la vid, ser fieles a Jesucristo, en obediencia, pero además también adentrándonos, profundizando en ese misterio, porque seguro que será un gran bien, seguro que es, no que será, seguro que es un gran bien que Dios nos quiere revelar, que yo creo que es la clave de la esponsalidad, la clave de la esponsalidad. Porque fijaros en el episodio de las bodas de Caná de Galilea, Jesús se presenta ante la humanidad como el esposo de esa humanidad. Aquel matrimonio de aquella pareja, que por cierto ni se sabe quiénes eran, curiosamente, ¿no? El Evangelio de San Juan, que es de los que no da puntadas sin hilo, no dice quiénes eran los que allí se casaban, pero aquello fue el marco para que Jesús se presentase como esposo de la humanidad. Hay una clave esponsal que configura nuestra vocación antropológica y también el conducto de la redención. O sea, la clave esponsal no solo es la que nos hace entender la antropología humana, sino también la clave esponsal es la que nos hace entender el conducto de la redención. Dios también se ha revelado al mundo en clave esponsal. En este momento, la antropología filosófica y la antropología teológica es también la que nos permite comprender o adentrarnos en ese misterio de la redención, el que Dios ha llevado al mundo, ¿no?, a través de Jesucristo. Bueno, el domingo celebramos el Corpus Christi. Os va a encantar esta